Hoy creo, Laura, que vamos a hablar de algo que los japonistas aficionados a las compras, y hay unos cuantos, no se van a poder llevar a casa. ¿A qué te refieres? A las lámparas Toro, porque a ver cómo meten una de estas en la maleta. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Bueno, tú lo has dicho muy así, de que no se lo van a poder llevar en la maleta las lámparas Toro, pero yo me sé algunos japonistas profesionales, de pro, que fíjate que hasta les veo capaces de llevarse una lámpara Toro, ¿eh? Una chiquitita, pero... Sí, quizá alguna chiquitita y también a lo mejor alguna máquina gachapón de estas que nosotros buscamos de farolas, pues a lo mejor ellos encuentran alguna que las tenga hay. Toro. Bueno, yo he visto de lámparas Toro, ¿eh? Por cierto, antes de empezar a hablar justamente de estas lámparas Toro, Luis, estamos en agosto. Estamos en agosto. Simplemente ¿sí? recordar, eso? Claro, recordar a todos los japonistas que hace calor. Eso también, hace calor, pero que ya sabéis que durante agosto lo que sería la parte hace de... frío si están en el hemisferio sur. Es también. La parte de Japón a fondo, sabéis que descansa. Y vamos a tener japonesamente, eso sí, japonesamente no descansa. Es decir, que nosotros como japonismo no descansamos Tampoco. nunca. Pero bueno, ya sabéis que siempre lo hacemos así, como que en agosto hay la mitad de contenido en podcast de lo que hay normalmente. En vez de todos los jueves, pues será... En vez de Toro los jueves... Madre mía, estás peleón hoy también, ¿eh? Me estás dando aquí Laura, la tabarra es que no agosto, veas. tú lo has dicho. Lo que quiero es intentar que esto sea un poco, bueno, disfrutable. Claro, para aquellos que estéis, por ejemplo, en la playa, por un lado, o los que estéis súper abrigados con la bufanda, los que tú hacías referencia, ¿no? En el hemisferio sur, que estéis ahí abrigaditos, pues oye, tengáis ahí la compañía justamente de Japonesamente y... Hablamos hoy, como decíamos en el teatrillo. Se nota que ya estamos al final de la temporada, ¿eh? Este teatrillo no ha sido muy teatrillo. Ha bueno, sido Laura, introducción. no me critiques, por favor. O sea, necesito aquí un poco el Necesitas apoyo vacaciones. de los y el apoyo de los japonistas, porque me estás atacando. No, está bien, está bien. Pero justo, vamos a hablar de las lámparas Toro. No sé si sabéis. Ya lo has dicho por tercera vez Claro, consecutiva. pero la pregunta es, no sé si sabéis qué son las lámparas Toro. Porque claro, nosotros aquí estamos hablando en el teatrillo, lámparas Toro, lámparas Toro, lámparas Toro, caben en la maleta, no ¿Y caben las en la lámparas maleta. vaca? ¿Qué pasa con ellas? Ah, pues no lo sé. ¿Pero qué son las lámparas Toro? Pues son lámparas tradicionales japonesas hechas de piedra, de bronce o de madera. Y llegaron a Japón con el budismo en el siglo VI. ¿Y de qué origen tenían las lámparas A ver, Toro? el budismo llega a Japón en el siglo VI de China. Pues seguro que si llegan con el budismo, pues también de origen chino, ¿no? Pues Entiendo. eso mismo. Claro, llegan para iluminar los templos budistas, porque debe ser que los japoneses que importaron el budismo, pues si no le ponían estas lámparas, pues lo iban a poner los templos a oscuras o algo de esto. De verdad. Y rápidamente se extendieron por santuarios, palacios y residencias. Vamos, que les gustó cómo quedaban y dijeron... Oye, pues no me parece mal utilizar esta estética de estas lámparas para el resto de cosas que tenemos por aquí. Durante vuestras rutas por Japón veréis este tipo de lámparas, las lámparas Toro, pues evidentemente en templos budistas, como tú has dicho ya también en santuarios sintoístas, en hasta palacios, también en muchos jardines tradicionales, vamos, que las vais a ver en muchísimos sitios. De hecho, yo recuerdo en el último viaje que hicimos a Corea del Sur, si te acuerdas en la excursión que hicimos a Incheon, pasamos por una zona que era el límite entre lo que era el barrio de los inmigrantes chinos, los comerciantes chinos y el barrio japonés, donde estaban justamente ¿No los eran japoneses. mercaderes? No eran mercaderes, ya eran comerciantes, ya eran porque comerciantes. eran finales del siglo XIX, entonces vale. ya eran comerciantes, no eran mercaderes. Pero si te acuerdas, Luis, Me acuerdo. en esas escaleras de bajada, a un lado había lámparas Toro de estilo chino y al otro lado había lámparas Toro de estilo japonés, ¿no? Justamente porque una estaba en el lado chino y las otras estaban en el lado japonés. Y aunque a simple vista a veces si solo piensas en estas lámparas digas, bueno, no veo muchas diferencias, sí que cuando las vimos, ¿no? Unas frente a las otras, se veía muy claro la diferencia de estilo de las lámparas originales, por decirlo de alguna manera, las chinas. Bueno, no sé si decir lámparas japonesa. originales, porque estoy seguro que las lámparas chinas que inspiraron las Toro actuales japonesas también han evolucionado mucho, porque estamos hablando de que llegan a Japón justo en el siglo VI con el budismo, ¿no? Tú imagínate
todos los ciclos que han tenido en China también para evolucionar. Pero claro, nosotros no, esto no se llama chinesamente, ni China a fondo. Chinesamente, calla que ni todavía chinismo. te lo van a pedir, ¿eh? No, por favor, que todavía no hemos empezado los podcasts de Corea, solamente de cuando hacemos un viaje, así que no me liéis con chinesamente. Con la tontería, coreanismo empezó como tontería y mira dónde estamos. Calla. Bueno, tú háblame de las lámparas toro, Laura, o sea, no te líes, no te vayas por las ramas. Bueno, tú has dicho al inicio que estaban hechas de piedra, bronce y madera, ahora hablaremos un poquito más de ello, pero también estaba pensando para todos aquellos que habéis estado en Japón o los que estáis planificando un próximo viaje a Japón, por ejemplo, el santuario Fushiminari en Kioto. Yo creo que es el santuario perfecto para ver estas lámparas toro, porque vais a ver un montón de lámparas de bronce, de lámparas de madera, hasta lámparas de piedra y de diferentes tipos, ¿no? De los cuales hablaremos ahora. O sea que creo que es una muy buena visita. Pero bueno, yo creo que estaría bien, como hacemos siempre cuando hablamos de artesanías o de aspectos culturales japoneses, de contar un poco cuál es la historia de estas lámparas, más allá de decir simplemente llegan en el siglo VI y ya está, porque siempre ya sabéis que nos gusta dar un poquito de contexto, no tanto como para que os cortéis las venas aburridos al otro lado de las ondas de audio. Uf, qué viejuner lo de las ondas. Viejuner, pero lo suficiente como para que, pues si alguien os pregunta o vais de viaje, pues sepáis contar pues de dónde viene todo esto. Ahí está. Pues bueno, como decíamos al inicio, las lámparas toro llegan a Japón a través de China junto con el budismo, ¿no? En el siglo VI, que ya sabéis que es cuando entra el budismo a Japón. En ese momento, tú has dicho un poquito así, ¿no? Nos estábamos riendo de que se empezaron a usar para iluminar los templos budistas. Realmente en sus orígenes se usaron exclusivamente para iluminar el camino de los templos budistas, ¿no? Pero rápidamente, como tú has dicho al inicio, pues se extendieron también a santuarios sintoístas, a los palacios, residencias de la corte, villas así particulares y demás. De hecho, la lámpara de piedra más antigua que hay en Japón se encuentra en el templo Tadaima-dera. Taima, me ha salido el Tadaima, que esto los que habéis escuchado Japón a fondo. Bueno, pero Japón a fondo, temporada 1. Temporada 1, bueno. Las palabras japonesas de Japón a fondo. Ahí lanzamos la pregunta, ¿os acordáis de qué significaba el Tadaima? ¿Cuándo se usaba el Tadaima? Laura, que te lías, que aquí estás hablando de lámparas. Venga, sigo. Pues en el templo Taima, iba a decir Tadaima otra vez, en el templo Taima-dera, que está en Nara, y data justamente del periodo Nara. Ya sabéis que estamos al comienzo, bueno, todo el siglo VIII, para entendernos, ¿no? Por otro lado, la lámpara de bronce más antigua también se encuentra en Nara, y a ver si te sorprende dónde, porque... Hablando de lámparas, toro tiene que ser... de bronce. Sí, pero yo creo que tiene que ser el Kasuga Taisha, porque es el lugar clásico, el santuario en este caso, no templo, pero es el lugar más clásico para ver cientos y cientos de lámparas. Es tanto de piedra como justamente de bronce, ¿no? Esta es del periodo Heian, un poquito más tarde. Sí, pero no mucho más. Bueno, justo cuando acaba el periodo Nara, ¿no? Exactamente, del siglo es decir que... finales del siglo VIII a más o menos finales del siglo XII. Exactamente, pero fíjate, ¿no? Hemos dicho que entran con el budismo en el siglo VI, de hecho esa lámpara de piedra más antigua es justamente de ese periodo Nara, ¿no? Pero eso ya es siglo VIII. Claro, pero es que hemos dicho que luego pasan ya, ¿no? Se popularizan también a santuarios, palacios, no son exclusivas de los templos budistas y ya tenemos al menos, ¿no? Una en el santuario Kasuga Taisha justamente del periodo Heian, ¿no? Es decir, que se expandió el uso de una forma más o menos rápida, sinceramente. Sí, bueno, ¿no? Y luego en el periodo Azuchi Momoyama, que esto es poco antes de la batalla de Sekigahara, de lo que da inicio al periodo Edo, es decir, esos años de guerra civil con los tres grandes unificadores, estas lámparas, las de piedra sobre todo, se popularizan como elemento decorativo de los jardines de las casas de té. Exactamente. Hoy, al final, estas lámparas toro, si las juntamos con los farolillos chochín, estoy esperando la broma de Luis, de momento no está haciendo broma. Me voy a callar. Bueno, los farolillos chochín, las lamparillas andón y los faroles bombori son una de las formas tradicionales de iluminar los espacios en Japón. Pero tú has dicho antes que había varios tipos de lámparas toro cuando hablabas de el santuario Fushiminari y que íbamos a hablar de ellas. ¿Cuándo vamos a hablar de ellas? Bueno, pues si quieres empezamos a hablar ahora. Pues me parece ¿Tú tienes bien. algo mejor que hacer?
Pues hombre, podría bajarme a la piscina, pero yo creo que los japonistas están calor, ¿no? esperando que contemos un poco de las lámparas toro. Pues bueno, hemos dicho justamente al inicio, lo hemos mencionado varias veces, que hay lámparas toro tanto de piedra como de bronce como de madera, ¿vale? Y hay algunos diseños que son más típicos en un material que en otro, aunque realmente hay muchísima variedad. De hecho, lo que son las lámparas de piedra y las lámparas de bronce suelen tener diseños parecidos, mientras que las lámparas de madera como que van aparte, tienen un diseño bastante diferente, bastante característico. Una vez ya ves una de piedra, de madera, todas son muy parecidas, Todas ¿no? son Todas muy son muy parecidas, sí, iguales. pero realmente hay también como dos tipos principales de lámparas toro. Están las tsuridoro y las daidoro. Exacto. Las primeras, las tsuridoro, este doro, realmente ese final de la palabra viene de toro, pero al tener otra palabra delante, ¿no?, que acaba en vocal, pues cambia el sonido de la primera consonante, ¿no? Entonces de una T pasa a una D. Pues la tsuridoro es lámpara colgante y normalmente cuelga del alero de tejados tradicionales. Y son normalmente pequeñitas, de entre 4 y 6 caras, y en su mayoría suelen ser de bronce. Sí, es raro encontrarte una tsuridoro de piedra. Exacto. Al final el es peso. que tiene que colgar del alero, ¿no? Entonces normalmente las que es vemos ahí complicadillo. colgaditas van a ser de bronce, ¿no? Y tú has dicho la segunda, que era la daidoro. Exacto, esas son las lámparas de plataforma que se encuentran en jardines, en los caminos de acceso a templos o a santuarios, y suele representar, al menos es lo que dice la teoría, los 5 elementos de la cosmología budista. Las más comunes son de piedra, ¿no? Sí que es verdad que en algunos templos budistas y en algunos jardines también podemos encontrar algunas daidoro, estas lámparas de plataforma, en bronce, ¿vale? Pero normalmente las encontraremos de piedra. Eso sí, si las encontráis en templos budistas y son de bronce, el tamaño va a ser enorme, mientras que en los jardines tradicionales van a ser más chiquititas, ¿vale? Intentaremos, si no estamos ahí en la piscina, intentaremos poner alguna foto de todo esto en las redes sociales, porque claro, estamos aquí diciendo la tsuridoro, que es la colgante, ¿no? La daidoro, la lámpara de plataforma, que si de piedra, que si de bronce, que si tal. Es un poco demasiado. Bueno, intentamos explicarlo de la mejor manera posible, pero no deja de ser solamente audio, ¿no? Entonces claro, es complicado. Y aquí es cuando la ayuda visual No vamos a ir por ahí, no vamos a ir por ahí. De todas maneras, las lámparas de piedra, como material de construcción de lámparas, son las más comunes que hay y son las que sobre todo vais a ver en esos caminos que dan acceso a templos y santuarios, así como frente a salones de pues, estos santuarios y templos y en jardines tradicionales. Y también, claro, hay muchos tipos de lámparas de piedra, pero las de pedestal, que se llaman tachidoro, son las más comunes, que básicamente, pues como su propio nombre indica, es una lámpara que se sustenta sobre una plataforma o pedestal, y dentro de que tenga ese pedestal, pues luego tienes montones de diseños diferentes. Exactamente, un lugar perfecto donde ver un montón de tachidoro, de estas lámparas de pedestal. Y todas ellas diferentes. Todas ellas además diferentes, es el santuario Sumiyoshi Taisha al sur de Osaka. Exacto, Ese un santuario maravilloso, súper chulo que se llega además con un tranvía, el último que queda en Osaka. Ya me has metido el Fan with Trains. Yo he metido el Fan with Trains, porque tú imagínate, el tranvía además empieza en Abeno Harukas, ¿no? En la zona de Tennoji. La zona de Tennoji, una zona súper chula que además ha tenido un desarrollo reciente muy moderno. Tienes esa pedazo de torre con un mirador a 300 metros de altura, luego subes al tranvía, vas a este santuario. Es súper chula la excursión, ¿no? Ves un montón de cosas diferentes. Luego también hay lámparas enterradas en el suelo que son parecidas, aunque en este caso se llaman Ikekomidoro. Y claro, se entierran en el suelo, parte, evidentemente, ¿no? Porque si entierras toda la lámpara, pues no sabe ni que hay lámpara, ¿no? El resto de la lámpara tiene que estar por encima. Hombre, Luisa, ya hasta ahí llegamos. Bueno, todos, por si acaso, que hay gente muy literal, Laura. Entonces, se entierran para asegurar su sujeción y, claro, pues no están soportadas sobre un pedestal. Exacto, en vez de estar en el pedestal, están justo enterraditas así, ¿no? En el suelo. Podéis ver, por ejemplo, varias, recuerdo, en la Villa Imperial Katsura,
en Kioto. Aunque quizá me viene a la cabeza una muy especial que se encuentra en el templo Chokenji. Estamos en el barrio del sake de Fushimi, al sur de Kioto, una excursión Además, que os recomendamos si ya hemos muchísimo. dicho, ¿no?, que Fushimi Inari pues tiene muchas lámparas, pues luego podéis ir hasta el distrito del Sake, hasta este templo, y veis esta lámpara que además es especial porque es la lámpara de María. Exactamente, es la lámpara de María, que ya sabéis, es una, bueno, en este caso, lámpara de piedra enterrada, y en la base, justo, medio semi escondida, verás supuestamente una, bueno, hay un dibujito que es una representación de alguna manera de María, es una imagen de María, que es una lámpara que se usó para venerar a María cuando el cristianismo estaba prohibido en Japón, ¿no? Durante el periodo Edo, que ya sabéis que estuvo, bueno, prohibido y perseguido además. Entonces todos los cristianos tenían que ocultar su fe y pues escondían imágenes justamente cristianas en, pues eso, por ejemplo, una lámpara tradicional, ¿no? Que así no llamaba nada la atención. Luego también hay lámparas que no tienen fijación, que se llaman okidoro. Son como lámparas móviles, si se quiere, que se colocan sobre el suelo y, como digo, no tienen fijación ni sujeción ni nada. A veces pueden tener unas patas o un pilar central, aunque claro, si tienen patas son más comunes porque son más estables al final. Y normalmente se colocan sobre rocas o sobre arena rastrillada. Por tanto, son muy típicas en jardines tradicionales o en jardines de templos budistas. Exacto. Básicamente, cuando vayáis a visitar algún jardín tradicional, por ejemplo, los jardines Kyufurukawa en Tokio tienen una de estas okidoro o estas lámparas móviles, digamos, sin sujeción, maravillosa, además muy, muy, muy grandota, la recuerdo. También en los jardines Korakuen de Okayama, que ya sabéis que es uno de los 3 mejores jardines de Japón. En un montón de sitios vais a ver justamente estas lámparas que es eso, no tienen ni pedestal ni están enterradas, sino simplemente es como ¡pum! La coloco aquí, ¿no? Y aquí se queda y aquí se aguanta. Lógicamente, si hubiera un terremoto, por ejemplo, bueno, aunque estuviera en un pedestal, la lámpara puede caer, ¿no? Pero en este tipo de casos más todavía, porque digamos que es muy fácil de transportar, muy fácil de mover, porque no está anclada al suelo de ninguna manera. Luego, en los jardines tradicionales, a veces veréis lámparas que tienen patas, las Yukumi-doro, que suelen tener hasta 6 patas en lugar de un pilar para sustentarlas, pero, y diréis, ¿pero no me han dicho que las lámparas anteriores ya tenían patas o pilares? Bueno, en este caso solo patas, ¿vale? Las Yukumi-doro, pero es que encima son 6 y en el que, al contrario que en el caso anterior, estas están fijas. Entonces, esta lámpara se eleva un poco sobre el suelo y se suele usar como elemento decorativo y no está pensado para que se puedan trasladar en caso de que pase lo que sea. O que sea más fácil, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, una de las imágenes más icónicas de los jardines Kenoro-kuen de Kanazawa, otros de esos 3 maravillosos jardines de Japón, pues ahí hay una lámpara que se llama Kotoji, la Kotoji Toro, que justamente es este tipo, ¿no? Es una Yukimi-doro, una lámpara de estas con patas, pero sí sujeta, ¿no? Fija en el suelo. En este caso tiene 2 patas, lo cual la hace muy espectacular y uno de los lugares más fotografiadas. Es una de las fotografías más típicas de los jardines Kenro-kuen de Kanazawa. Sin duda alguna, muy bonita. Y yo creo que es la que más también llama la atención. Claro, pero es que una de las patas está metida en el estanque, está fija en lo que sería el suelo, las aguas del estanque. Ahí le da esa estabilidad, ¿no? Claro, pero aquí estábamos hablando hasta ahora de lámparas de piedra, pero también hemos dicho que las hay de bronce. De bronce son, bueno, menos comunes que las lámparas de piedra, aunque no por ello va a ser difícil que os las encontréis. De todas maneras es lo que hemos dicho, que al final si te fijas en los aleros de templos, santuarios, palacios, villas, es decir, ciertas edificaciones tradicionales, al inicio tú has contado, ¿no?, sobre las tsuridoro, esas lámparas colgantes, y hemos dicho siempre van a ser de bronce porque imagínate poner una lámpara y colgante de piedra, ¿no? Se lleva el alero por delante, ¿no? Entonces, si nos fijamos en estos lugares, probablemente ahí sí que veamos esas lámparas de bronce. Pero también están las daidoro, las de plataforma de bronce. En este caso, se suelen encontrar en la plaza principal de grandes templos budistas y santuarios sintoístas importantes y destacan por su tamaño. De hecho, ¿no?, las colgantes de bronce
lo hemos dicho, son pequeñitas porque es que si no el tejado no se sostiene en pie. Pero las lámparas de pedestal de bronce suelen ser muy, muy grandes. Sí. Claro, yo, por ejemplo, mira, pensando en lámparas de bronce, me fijaría, lo hemos mencionado antes, el santuario Kasuga Taisha, que tú has dicho, tiene un montón, ¿no?, de lámparas de bronce. Pues vamos a ver justamente esas lámparas colgantes, las Tsuridoro por un lado, pero luego también recuerdo las lámparas grandotas de bronce, muy grandes, tamaño de las lámparas de piedra, justo, evidentemente no colgantes, ¿no?, sino de plataforma. Estoy pensando también al santuario Kitano Tenmangu, por ejemplo, tiene unas lámparas de bronce tanto colgantes como de plataforma, unas pequeñitas y luego las otras muy grandes, también espectaculares, ¿no?, que también merece mucho la pena de ver. También hay, por ejemplo, de este tipo de lámparas en el templo Todaiji de Nara o en el santuario Toshogu en Nikko. Y en el santuario Toshogu pues tenéis muy cerquita el mausoleo Taiyuinbyo del nieto de Tokugawa Ieyasu, que es donde está pues, dedicado a él. Y también tiene un lamparote de plataforma de bronce impresionante. Sí, absolutamente. Y luego hemos dicho al inicio que nos quedaban, hemos hablado de las de piedra, hemos hablado de las de bronce, nos quedarían las de madera. Y hemos dicho al inicio que si bien las de piedra y las de bronce hay muchos estilos diferentes, muchos diseños diferentes, algunos ya hemos visto, ¿no?, son más típicos de piedra y otros son más típicos de bronce, pero hay mucha variedad. En cambio, hemos dicho al inicio, Luis, que las lámparas de madera son como muy características, ¿no? Sí, yo creo que una vez que las ves, las sabes identificar con mucha facilidad. Porque, claro, son todas de un estilo bastante parecido, aunque también haya diferencias entre ellas. En este caso, cuando son de madera, ¿sabes?, se les llama mokusei toro. Y normalmente se utiliza madera de ciprés o de cedro japonés. Que les encanta, ¿eh?, este tipo de madera. La vamos a ver un montón de artesanías, realmente, tanto el ciprés como el cedro. Hemos visto algunas antiguas, algunas lámparas de madera antiguas que son colgantes, no son de bronce, sino de madera, colgantes, y algunas también con patas, ¿no? Pero quizá las más populares, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que son las que podríamos llamar verticales, que son estas lámparas de madera que están soportadas por un poste de madera, a veces un pilar de piedra, ¿no?, y que pero luego la lámpara es de madera, sí. Exacto, la lámpara es de madera y tiene un pequeño tejadito de madera con el tejado de pizarra o a veces de cobre, así a dos aguas, ¿no?, que se llama casa, como paraguas. Por más que hagas el gesto, Laura, nadie te está viendo. Bueno, pero yo te lo estoy haciendo a ti para que tú entiendas lo que yo quiero decir, y si tú lo estás entendiendo, pues lo estoy intentando explicar de la mejor manera posible. Entonces, si tú lo entiendes, pues señal que lo estoy haciendo bien. Muy bien. ¿Y dónde se encuentran este tipo de lámparas? Bueno, básicamente las vamos a encontrar especialmente en caminos de acceso a templos y santuarios, ¿no? Es donde más. Quizá más en santuarios que en templos, porque a mí me da la sensación que es, y esto es una opinión personal, es un diseño más sintoísta, no sé. Quizá puede ser. Con unas ideas un poquito más que se asemejan más al diseño de santuarios sintoístas que de templos budistas. Bueno, también puede ser que esos diseños originales que llegaron desde China, pues primero, claro, llegaron a los caminos que iban hacia los templos budistas. Sabéis que si es un templo siempre es budista. Y pues con el paso del tiempo y el sincretismo religioso y el cómo la sociedad japonesa pues va incorporando pues influencias externas y demás, dijeran, pues este tipo de lámpara a lo mejor no me encaja tanto con la estética del santuario, y le dieron una vueltecilla y las hicieron de esta manera, porque es verdad que sí que las hemos visto muchas veces, sobre todo más en santuarios. Es que además visualmente recuerdan más la estética, ¿no?, la arquitectura de muchos santuarios sintoístas, ¿no? Porque básicamente las hemos visto como de quizá dos tipos, ¿no?, más o menos diferenciados. Por un lado, las que usan madera al natural. Estoy pensando, por ejemplo... Sin azúcar. Exacto, sin azúcar, al natural, sin azúcar, como las del santuario Meiji. Estoy pensando, claro. El santuario Meiji, un santuario maravilloso que os recomendamos muchísimo, encima en pleno centro de Tokio. Tenemos ese camino de acceso, ¿no? Cruzamos diferentes puertas Tori y vamos
nos vamos adentrando en lo que sería el parque del santuario con esos árboles Superbonito, enormes y todo, ¿no? Vamos a ir viendo un montón de estas lámparas de madera y es madera natural, Sí. madera sin tratar, sin azúcar. Bueno, a lo mejor lleva un poco de algún tipo de barniz, pues Sí, para que bueno, aguante claro. las inclemencias del tiempo y demás, pero no tiene Pero no ningún está tipo de color pintada, ni no, nada. no está decorada No. con eso, con pinturas o con tallas de madera ahí pintadas ni demás, ¿no? Justamente el otro tipo es el que tiene madera pintada y en muchos casos va a ser de mi color De favorito. tu color favorito, que es el Es color el vermellón. vermellón, Es ¿cómo que no? mira que me gusta ese color vermellón. Por ejemplo, bueno, pues mira, un santuario que tiene un montón de estructuras, un montón de cosas de color vermellón, es el santuario Yasaka de Bueno, Kioto. otro sitio también muy fácil de visitar, bastante céntrico y que merece muchísimo la pena y que no solo tenéis una guía súper extensa como del santuario anterior en japonismo, sino que además con este podcast, pues ahora cuando veréis las lámparas, pues os podéis girar y a la persona que va con vosotros le podéis decir, ¿sabes que esta lámpara Esta es una una lámpara de madera? que tiene un soporte y demás y tal, y esto y lo otro? Y entonces les vais a poner la cabeza como un bombo y os van a dejar que os vayáis vosotros por vuestra cuenta y diréis, oye, pues qué bien. Pero mira, es curioso porque el santuario Yasaka siempre decimos que es un santuario, pero en cambio el portón de acceso no es un tori, No. sino que es una puerta que Exacto, visualmente... eso es curioso. Sí, porque además visualmente recuerda más a una puerta de un templo budista que de un santuario Y sintoísta. fíjate ¿no? que tiene una calle alargada hacia él, que sin embargo tampoco tienes ningún tori, por ejemplo, No, nada más cruzar no. el río o algo de eso, Exacto. que sería bastante normal. Que sería así, porque marca, ¿no? De alguna manera, a Monsenmachi el acceso a esa Claro, calle es muy comercial raro. que lleva al santuario. Bueno, es resultado de ese sincretismo religioso del que hemos hablado multitud de ocasiones aquí en el podcast. De hecho, ¿no? Pero esta palabra os la tenéis que aprender porque cuando a veces no sepáis muy bien por qué hay ciertas cosas que no son como deberían, ¿no? En un templo, un santuario, pues siempre podéis decir, es por el sincretismo. el sincretismo religioso. Pero no, yo estaba haciendo un poco una reflexión en voz alta, que es curioso, porque hay más lámparas de madera, en este caso pintadas de color vermellón, que de piedra o a lo mejor o de bronce, que sí que hay, algunas Sí, estoy sí, claro. recordando, pero que es curioso porque es un santuario que tiene muchos elementos que visualmente recuerdan más a un templo budista, pero en cambio las lámparas son más lámparas de Más madera de las que hemos dicho consideramos que Sí. pertenecen a la estética más puramente sintoísta, sintoísta. ¿no? Es curioso. Eso es muy curioso, sí. Así que bueno, ya veis, estos son, yo creo, los dos tipos Tres. que bueno, de madera me refiero. De madera, sí. Natural o vermellón. Exacto, ¿no? Yo creo que son los más. Y si es eso, fijaros en ese techito que tiene, ese tejadito ahí de pizarra o a veces, bueno, de otros elementos, ¿no? Pero normalmente lo cubren así con pizarra. Vais a tener, eso es clarísimamente siempre, una lámpara de madera. Pero claro, estamos diciendo que sobre todo las lámparas estas, las Toro, las tienes de piedra, más que nada. Luego un poquito menos, pero también bastantes de bronce. Yes. Y luego de madera, sobre todo en santuarios. Pero quizás hay algún otro material a veces, Laura. Puede haber otros materiales y quizá algún japonista estará diciendo, yo he visto, Algún japonista está ahora mismo levantando la mano diciendo, pregúntame a mí, pregúntame a mí. Jaime, Por ejemplo. te estamos mirando. Jaime Porque, es de los capaces de llevarse una lámpara Toro en la maleta. hombre, es el del que estaba pensando yo al inicio de este episodio. Pero bueno, hemos hablado de Arita, ya sabéis, esa pequeña aldea, un pequeño pueblito que está, se puede hacer en excursión de día desde Fukuoka, como hemos mencionado aquí en el episodio de excursiones de día desde Fukuoka, isla de Kyushu. Arita es conocida por la porcelana. Exacto. Antes de volver a bailar una bachata en Fukuoka, pues te vas a Arita. Oh, madre mía. Tenías ganas, ¿eh? Estabas Tenía esperando ganas. que yo acabara. Bueno, pues como Arita es una de las capitales de la cerámica y especialmente la porcelana, ya sabéis que hay un santuario maravilloso, el santuario Tozan, y ese Que además cruzas unas vías para llegar, ¿no? Porque también Fan tiene su with trains fan otra with trains, vez. claro. Subes unas escaleritas y arriba de esas escaleritas, que es donde está, digamos, la plaza de entrada al santuario, antes
tienes las vías del tren que te lleva desde Fukuoka hasta Arita, que hay veces que está pasando el tren y tienes que dejarlo pasar antes de cruzar al santuario. Sí. Es súper chulo. Sí. Pues en este santuario hay muchos elementos que normalmente son de piedra, que en ese santuario son de porcelana. Hemos hablado alguna vez del tori, del santuario Tozan de Arita, que es de porcelana. En el episodio en el que estábamos hablando de los Komainu, recuerdo que hablamos también justamente... También lo mencionamos, claro. Exactamente, de la pareja de Komainu, que además son tan bonitos, maravillosos, justamente de porcelana. Pues todo el complejo del santuario está lleno, porque hay varias lámparas de distintos tamaños, todas ellas de porcelana. Bueno, es que son aquí, una barbaridad es que aquí de hay bonitas. muchísimas cosas que están hechas de porcelana, porque hasta las EMA, estas tablillas votivas que escribes un deseo y demás, pues también las hay de porcelana. Pero las lámparas de aquí me parecieron tan bonitas. Bueno, porque el hecho de estar hechas de porcelana también, lógicamente, permite que tengan un diseño quizás menos japonés, porque al ser hechas de otros materiales parecen, no sé cómo decirlo, como más anchas, lo que es la zona donde iría dentro la luz, mientras que esta de porcelana es más estilizada. Sí, quizá un poco más, sí, estilizada es la palabra, ¿no? Más estrecha. Me parecieron espectaculares. En la guía de Arita tenéis fotos, os debemos un artículo específico del santuario Tozan, porque tiene tantas cositas, justamente, claro, porque que merece en la pena. guía de Arita pusimos alguna foto, claro, pero no pudimos poner espacio, todas las que teníamos, las que hicimos y que son muy bonitas y merecen la pena. Entonces lo haremos. De todas maneras, lo curioso es que quitando este santuario, porque realmente es el único santuario que tiene materiales como porcelana. ¿Hay algún otro santuario perdido un poco también de la mano de Dios, de la o mano de de los kamisamas, en este caso, que sé que tiene alguna lámpara de otro que no es justamente ni de piedra, ni de bronce, ni de madera? Recuerdo, por ejemplo, el templo, en este caso, el templo Zenkoji de Nagano, Ajá. en el que hay una lámpara, pero es de cerámica de Arita también. Anda. Pero es una lámpara de cerámica de Arita. Si abres tu álbum de Flickr, Luis, para ver tus fotos de este templo, la verás ahí. Además está recubierta como en una rejilla protectora para que en caso de terremotos pues no se vaya a tomar por saco la lámpara, ¿no? Sí, claro, porque se rompería en mil cachitos. Claro. Pero luego podrías utilizar... para hacer kintsugi, te he leído la mente. Claro, podrías utilizar y hacer kintsugi y decir, el terremoto no puede con nosotros. No, hombre, eso si por estáis supuestísimo. pensando, ¿de qué me están hablando esta gente del kintsugi? Tenemos episodio del podcast del kintsugi. Así que vamos estupendamente con esto. Y no sé, estoy pensando en alguna más. Bueno, en breve nos vamos ya a Japón. Y creo que alguna cosita vamos a ver. Alguna cosita vamos a ver. Con lo cual vamos a poder actualizar la información, que ya sabéis, siempre lo decimos, en la web intentamos que toda la información esté actualizada, añadimos cosas nuevas sin parar. Y también lo que os decimos es que, aunque os guste mucho el podcast, que es algo que os agradecemos enormemente, pensad que la web tiene todavía mucha más información que el podcast, porque el podcast lo hemos empezado varios años más tarde. Bueno, que estamos a punto de acabar la quinta temporada. No, eso está claro, que ya llevamos unos cuantos episodios. En ese sentido, yo estoy muy orgulloso de nosotros mismos. Bien. Pero lo que quiero decir es que si alguna vez tenéis alguna duda sobre algo relacionado con Japón, iros a la web nuestra, japonismo.com, y en el buscador que tenemos, pues buscad lo que sea, porque Lámparas a lo Toro. mejor no hay un episodio de podcast de eso, pero seguro que algún artículo sí que hay. O a lo mejor sí que hay un episodio del podcast, pero es un episodio de hace a lo mejor 3 años y a lo mejor hemos añadido, ¿no? Porque en uno de los últimos episodios hablábamos que íbamos a añadir, ¿no? De ciertas cosas, que nos poníamos deberes a nosotros. Pues estoy pensando un poco lo mismo. El Temisu. El de Temisu, exacto. Pues estoy pensando un poquito lo mismo con este de... A mí me parece bien. De las Toro, de pensar en otros lugares con Toro diferentes, ¿no? Eso mola. Porque creo que alguna... Eso mola porque también permite hacer el viaje un poquito más personal. Claro. Porque como las lámparas ya hemos dicho que están prácticamente por todas partes, las vais a ver sí o sí en cuanto hagáis una ruta tampoco muy extraña ni muy... No hace falta que os salgáis de lo común,
Pero si lo que queréis es pues añadir alguna cosilla que se salga de lo normal, pues entonces a lo mejor esta idea que tenemos, ¿no? De actualizar estos artículos con listado de lámparas diferentes, pues puede ser interesante. Claro. Y una cosita que también quería, comentar aquí en el podcast es que puede ser que muchas veces veáis otra gente que habla de estas lámparas Toro como linternas Toro. A mí esto me chirría mogollón. Yo cuando alguien leo que en español escribe linternas, me produce dentera. Sí, a mí me da un poquito de cosa porque, claro, es clarísimamente la traducción literal de lantern. Literal, bro. Literal, bro, de lantern, que es como al final se traduce en inglés toro, en inglés es lantern. Y entonces parece que en español se ha popularizado linterna, porque es un false friend, ¿no? Es un amigo falso de Exacto, estos. Un amigo falso. De los que le dejas dinero y luego no te lo devuelven. Hay uno cuanto por ahí. Para nosotros, de hecho, si nos vamos al DRA, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vais a ver que linterna, y voy a leer textualmente, es un aparato eléctrico portátil para proyectar luz que lleva una bombilla y funciona con pilas. Bueno, pues no está mal. Tú imagínate llevar una Toro de estas, ¿sabes? Le pones pilas. Bueno, la que no tiene justamente, la que es móvil, ¿no? Que decíamos. La que es móvil igual un poco más, pero ponle tú pilas, ¿no? Que a lo mejor tienes que llevar un generador ahí contigo que dices, madre mía, ¿no? Esto. Entonces, para nosotros la traducción de lantern no es para nada linterna. Linterna es otra cosa. Exacto, no tiene nada que ver. Podría una ser linterna es lo que te llevas cuando vas de excursión y se te va a hacer de noche y no te llevas una lámpara Toro japonesa, te Totalmente. Llevas una linterna, ¿no? Que es una palabra que a mí en español nunca me sale, Luis. Nunca te sale. Siempre la digo en catalán y me la tienes que traducir porque Siempre. no hay manera, no me sale nunca. Otra opción de traducir ese lantern podría ser farol, ¿no? Que claro, en español lo usamos más como farolillo. Claro, nosotros usamos el término farol o su diminutivo farolillo sí. para elementos de papel, como sí. por ejemplo el chochín. Exacto, los farolillos chochín, que también podrían ser lamparitas chochín, sí, ¿no? Pero sí que nos gusta lamparitas. como diferenciarlo un poco y cuando son así más de papel, hasta de hecho, no sé, en las fiestas populares, ¿no? Aquí que se ponen esas a veces como las guirnaldas de... Sí, con los farolillos colgando, exacto, ¿no? No hablamos tanto de con lámparas, ¿no? La lámpara da una sensación de un poquito más estable quizá, o más estable, con una estructura sí. un poco más resistente, sí. duradera, que aunque a lo mejor en algún caso de este sea de madera y digas, bueno, es que la madera se puede romper con facilidad o se puede quemar, o el cobre, ¿no? El bronce, que también es relativamente finito, pero da una sensación de más prestancia, ¿no? Sí. No es papel, no es algo que venga una ráfaga de viento, ¿no? Y a lo mejor pueda rasgar ese papel, ¿no? Entonces intentamos distinguir, pues eso, ¿no? Farolillos para este tipo de cosas como los chochines y lámparas para las Toro. O lamparillas a veces, si son, ¿no? Como las Dependiendo del Andón, tipo por de ejemplo. tamaño. Entonces, pues decimos más lamparillas, los farolillos. Pero pues, para por favor, no digáis nunca linternas, ¿vale? Y que se tiene que acabar ya. Porque y si además, veis a alguien que dice linternas, se lo podéis decir de nuestra parte, es muy mal. Muy mal, muy mal. Malo. Malo. Y mira, Laura, se nota que es agosto, se nota que estamos de medio vacaciones. Es raro porque es como que una mitad de mí está de vacaciones y la otra mitad está trabajando, porque eso de hacer japonesamente sí, pero Japón a fondo no. No sé con qué yo quedarme, pero se nota, digo, porque nos ha quedado un episodio chiquitito. Un poco cortito, pero no queremos añadir nada más porque ya nos quedaría demasiado largo. Y además queremos hacer un poco el resumen de temporada, por decirlo de alguna manera, en el siguiente episodio, el siguiente japonesamente, que es el último de la temporada 5. Con lo cual, yo creo que lo deberíamos dejar aquí, aunque sea un japonesamente muy cortito. También hay que pensar que, por ejemplo, ¿no? Hablábamos con una pareja hace poco que nos decía que escuchaba mucho el podcast, se van de luna de miel ahora en breve, y lo escuchaba yendo a trabajar en el coche. Sí. Creo que Celia era, me parece. Pues como ahora también pues habrá mucha gente de vacaciones, pues el trayecto será más corto. Entonces claro, también está bien tráfico. que el episodio sea más corto, porque tú imagínate que llegas al trabajo y todavía te queda episodio de japonesamente y dices, no puede ser, da mucha rabia. Entonces, mejor lo dejamos aquí. Pues ala. Mátane. Mátane.